decía Ofelia, el tema de hoy es un tema difícil, ¿no? No parece muy sencillo. El tema es límites y todas saben, ¿no? Que tenemos diferentes reacciones cuando escuchamos la palabra límites. A veces esa palabra nos causa inseguridad, otras veces produce culpabilidad, otras nos produce miedo. A veces cuando escuchamos límites pensamos que va a ser algo que nos va a esclavizar o nos va a poner muchas limitaciones, pero es todo lo contrario. Los límites nos van a dar seguridad y verdadera libertad. Dios estableció eso desde el principio. No es algo nuevo, aunque es un tema que pocas veces se toca, ¿no es cierto?, en la iglesia, en los estudios bíblicos. Es más, probablemente usted por primera vez va a escuchar el tema de límites hoy día, ¿no? Porque no se lo toca. Pero es un asunto que está establecido desde el principio. Los principios de Dios, sus normas, ¿m? Están establecidas desde el principio de la creación y han cambiado ahora. ¿Ha negociado Dios con sus principios? ¿Ha intercambiado algunos? Ninguno, hermana. Eso está establecido desde el principio hasta ahora. Son los mismos mandamientos, los mismos principios, las mismas normas que rigen la vida que rigieron la vida del primer hombre y aún rigen nuestras vidas. Por eso es que los límites no deben producirnos temor. ¿Cuál es su reacción cuando a usted le ponen un límite? ¿Ha visto usted a su hijo cuando usted le dice no? El no es un límite y el sí también. El espera también es otro límite. O sea, vivimos con muchos límites cada día en nuestras vidas. ¿Y ustedes han visto cuando nuestros hijos reaccionan ante el no? ¿Y cómo reaccionan ante el sí? ¿No? Eh, es increíble, pero esas reacciones de los niños también están en nosotras. De diferente manera, a veces disimulamos cuando alguien nos dice no, o cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, cuando alguien establece su límite. Bueno, esta tarde quiero motivar, no solamente a, a recordar qué son los límites y cómo podemos establecerlos, sino también motivarles a aprender, porque ustedes saben que el aprender despeja nuestro campo de vida para poder avanzar en libertad. Entonces, debemos establecer límites correctos, debemos establecer límites hacia nosotras mismas y hacia los demás también, y para los demás. Entonces, esto es de mucha importancia en el resto de nuestra vida cristiana. Entonces, desde el principio, Dios estableció sus parámetros de vida para que en, en principio Adán y Eva disfruten de la vida plenamente. Y bueno, desde el principio también nuestro Creador ha dispuesto y ha preparado todo, una habitación segura para que nosotros, las personas, los seres humanos, su creación, podamos vivir una vida saludable y abundante. ¿Sabían que la falta de límites nos enferma, nos amarga, distorsiona nuestra percepción de la vida cuando no tenemos los límites claros? Así que vamos a comenzar. Y quiero hacerles algunas preguntas antes de entrar a al famoso PowerPoint, ¿ya? Que nos ayuda a tomar apuntes. Y solamente quiero que respondan, que piensen antes de concentrarnos en una pantalla, en un apunte ahí escrito. A ver, preguntas. ¿Está su vida controlada por alguien más, aparte de usted? ¿Alguien monopoliza su tiempo? ¿Alguien o algo?
Son otras personas, otras actividades, otros acontecimientos los que dictan su agenda diaria. Si su respuesta es sí a alguna, bueno, probablemente usted necesita establecer límites. Otra pregunta, ¿le dice sí a todo el mundo y no a nadie? A mí me pasó eso muchas veces, hermana. Cuesta, especialmente cuando estamos sirviendo al Señor, cuesta decir no, porque pensamos que vamos a pecar a las que están sirviendo al Señor, ¿no? Es fácil que los demás se aprovechen de usted. Le toca, probablemente usted piensa que le toca resolver los problemas de todos los que le rodean. Trata de agradar a todo el mundo y al mismo tiempo no agradamos a nadie, ¿no? Bueno, si es así, necesitamos límites. Otra pregunta, ¿le faltan horas suficientes en el día para hacer todo lo que tiene que hacer? ¿Siente que le presionan más allá de sus límites? ¿Se la pasa yendo y viniendo de acá para allá en la casa? ¿O lo que tiene que hacer? Bueno, si es así, necesitamos límites. Tal vez tiene muchos compromisos, anda de cabeza y quemando la mecha de ambos extremos. ¿Puede ser? ¿Sí? Trata de ser todo para todos. Eso nos pasa a las mujeres, eso decía Ofelia, ¿no? ¿Cómo nos cuesta a las mujeres tener límites? Y queremos estar en todo, para todos y por todo. ¿Creen que van a llenar las necesidades de los demás? Probablemente, si es así, nuestra vida está cautiva en la vida de otra persona. Entonces, necesitamos límites. Necesitamos límites. Tal vez su respuesta ha sido sí a alguna de estas preguntas, tal vez a la mayoría. Bueno, cualquiera que sea el caso, si alguna de sus respuestas ha sido sí, es probablemente que usted necesite definir dónde terminan sus responsabilidades y dónde empiezan las responsabilidades de los demás. Y esto es así en todo, hasta en la cocina. ¿No le ha pasado cuando usted cocina con otra mujer? ¿Qué pasa? ¿Mm? Siente que están violando sus límites. ¿Se han dado cuenta? Porque usted quiere picar la papa de una manera, pero la otra persona la quiere picar de otra manera porque piensa que esa es la mejor forma de hacerlo para la receta que están haciendo. Eso me pasa a mí con mi mamá, ¿no? Cuando yo entro a la cocina, y es una norma de límites. Mi mamá sale de la cocina. Cuando mi mamá entra a la cocina, yo salgo, porque tenemos dos formas diferentes totalmente de hacer las cosas en la cocina. Si no, terminamos, ¿no? Tosiendo seguido e intentando imponer lo que nosotros hacemos. En todo ponemos límites. Eso pasa también entre las naciones, en las relaciones interpersonales. Cuando se violan los límites, estamos destruyendo la relación. Estamos traspasando las fronteras que resguardan los límites de otra persona y los límites míos. Entonces, no podemos tratar de ser amigos o el mejor amigo de todo el mundo. Porque si intentamos hacer eso, no vamos a terminar siendo amigos de nadie o amigas de nadie. Entonces, todos tenemos límites de tiempo, de energía, incluso nuestras emociones tienen sus límites. Cuando se sobrepasan, entramos en otras áreas más complicadas. Miren, mi sobrino en Uyuni está con COVID y en un momento antes de anoche ha pasado por un momento difícil. Y cómo eso, ahora hablo de mi sobrino porque lo hemos vivido de cerca y también ustedes tienen familia, cómo eso afecta nuestras emociones, cómo eso invade nuestros pensamientos.
porque tenemos un límite incluso de energía emocional, que cuando se sobrepasa la carga, vamos a terminar con otro desorden, puede ser un desorden depresivo, de ansiedad, de pensamientos incorrectos, porque tenemos un límite, incluso nuestras fuerzas físicas tienen un límite, todas tienen un chasis, ¿no? De soporte. Entonces, ahora sí vamos a entrar a compartir nuestro PowerPoint y como siempre, todas tienen que tener su cuadernito, un bolígrafo que escriba para tomar nuestros apuntes porque vamos a tener algunas cosas interesantes. No les digo que vamos a ver todo porque realmente es un tema muy extenso. Recuerden que este material fue escrito por la hermana Jung Han. Y bueno, traté de hacer todo un resumen y sacar los puntos más importantes, pero creo que aún me quedé en falta. De todas formas, vamos a tratar de abarcar lo más que podemos. Miren, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, límites, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre. Límite. Nuestro límite de acción, de pensar, de pensamientos, de palabras, aún de juicios, está dentro de lo que es el marco de la palabra de Dios, de lo que dice el Padre, de lo que dice Dios en su palabra. Hacer más de eso es pecado, hacer menos de eso es pecado. Mis límites son Dios mismo y su palabra. Por eso es que sin Dios es imposible vivir una vida cristiana con límites saludables, correctos, sanos. Por eso es que sin Dios el mundo se desenfrena, vive sin límites, vive apoyando y marchando y festejando, por ejemplo, el aborto. Una vida desenfrenada. Viven defendiendo las drogas recreativas para que sean legales y de venta libre. Una vida sin límites, sin frenos, atentando contra su propia vida, ¿no es cierto? Así es vivir sin Dios. Por eso es que necesitamos a Dios y especialmente en este tiempo de tanta necesidad. Así que vamos a definir. La Biblia nos invita siempre, en cualquier asunto, en cualquier tema, nos invita siempre a desarrollar un equilibrio sano, de buen juicio. Y esto es importante, porque no vamos a poder, por ejemplo, amar a nuestro esposo, amar a nuestros hijos, amar a las personas que están alrededor nuestro, sin un juicio sano. Y eso viene de la palabra de Dios. Hermanas, cada día vamos a tener presiones. Y cuando todo salga de sus límites, cuando todo se desborde, cuando las personas no sean tan amables, usted de pronto no va a tener claridad de pensamiento y no va a responder de manera amorosa. ¿Y saben qué va a pasar? Nos vamos a sentir víctimas de gente poco considerada con nosotros. Y eso va a producir amargura y resentimiento. Así que comprender este asunto de los límites desde la perspectiva de Dios es importante. Porque Dios nos pone límites. Ahora, ¿por qué Dios nos pone límites? Desde el principio, Dios puso orden. Puso orden y puso límites en su creación. Puso límites en el horizonte, puso límites donde se unen la tierra y el cielo, puso límites incluso,
puso a las órbitas de los planetas prefijadas para cada planeta, para que no se disparen por todos lados, ¿no es cierto? Y haya coaliciones. Pero también Dios ordenó la tierra, le puso, le puso un cierre de límite al mar para que no salgan sus olas fuera, eh, estableció orden, puso límites al día, a la noche, a todo, incluso a nuestra vida, cuántos años vamos a vivir, cuándo vamos a morir, todo tiene un límite. Dios también nos ha dado límites personales a nosotros, nos ha dado el libre albedrío para que nosotras mismas tengamos la libertad de poner nuestros propios límites personales basados en la palabra de Dios, en Dios mismo que es nuestro creador. Eso es de poner límites responsables, porque un día vamos a dar cuentas a Dios de esos límites. ¿No? Hace un tiempo atrás, visité un matrimonio, hace el año pasado creó un matrimonio a la oficina y mi esposo les atendió allá en la radio. Y fue muy interesante porque ellos tenían un problema muy grande y era su hijo. ¿Sí? Bueno, todas hemos tenido problemas con nuestros hijos. A ver, ¿quién no tiene problemas, no es cierto? Pero el asunto es que cuando ellos vinieron sin su hijo, el que se supone que era el problema, ¿no? Y bueno, pero según ellos, este muchacho comenzó a tener malas notas, comenzó a tener ausencias injustificadas en el colegio, sus padres, bueno, trabajaban de sol a luna y el muchacho no tenía ninguna restricción. Al contrario, él demandaba muchas cosas en la casa, especialmente aparatos de alta tecnología, bueno, los cuales eran provistos por sus abnegados padres, ¿sí? Y con mucha facilidad. Ahora, cuando Freddy les preguntó, ¿por qué su hijo no está con ellos ahí? Para poder ayudarle. Pero según los padres, el hijo no estaba porque él dijo, vayan ustedes, yo estoy bien. ¿No? Si ustedes quieren hablar con un hermano, vayan y hablen, yo estoy bien. ¿No? ¿Qué problema hay? Bueno, ahora fue muy interesante lo que Freddy les dijo. Bueno, sí, les dijo efectivamente. Su hijo obviamente no tiene ningún problema, ¿no? Él en realidad lo tenía todo, tiene casa, comida, aparatos electrónicos, no trabaja, no ayuda en la casa, él vive como un magnate. ¿Sí? Y ellos eran sus esclavos, obviamente. Y Freddy les dijo, saben hermanos, los que tienen problemas son ustedes, porque ustedes trabajan, se preocupan, se enojan, planifican, gastan para su hijo, se esfuerzan, no descansan y obviamente su hijo no tiene ningún problema. ¿Mm? Sería bueno crearle problemas a la vida de su hijo. ¿Y cómo sería eso? Hay que ponerle límites, hay que crearle algunos problemas para que él se dé cuenta de todos los beneficios con los que él vive, porque él cree que todo eso es un derecho, ¿sí? Y una obligación de la vida, darle todas las cosas. Bueno, hay que ponerle límites, hay que crearle problemitas y darle responsabilidades, trabajo, ya es un hombre y está en edad de ganarse con esfuerzo todos los gustos que él quiere tener. Incluso está en la edad de poder suplir sus propias necesidades. Al principio va a parecer cruel, pero si no se raya bien la cancha, ahora que todavía hay tiempo, Freddy les dijo, ustedes van a tener problemas el resto de su vida con su hijo. Van a morir en amargura, en dolor, porque este joven no tiene límites. Va a ser su vida infeliz, la vida de él, la vida de ustedes, y probablemente cuando él se case, va a ser infeliz
persona y a otras personitas que probablemente sean sus hijos. Entonces, de pronto aquí vemos a un hijo irresponsable feliz y a padres responsables infelices. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que poner cercos, ¿sí? Para que las personas irresponsables como este hijo asuman su responsabilidad, pero también las consecuencias de sus malas decisiones y de sus malas acciones. Límites. Saben, en la Biblia hay una historia igual, muy similar. En Isaías 5, si usted puede leer, ahí está la parábola de la viña. Y ahí vemos, dice que Dios esperaba que su viña de uvas, pero dio uvas silvestres. Y él había acabado, él había podado todo, había limpiado el campo, había puesto un cerco, puso un lagar, construyó una torre, hizo todo para tener una viña y para que dé buen fruto, pero dio uvas silvestres, es decir, uvas amargas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo el señor de la viña. Voy a sacar el cerco, voy a destruir todo, voy a quitarle la lluvia, voy a quitarle el riego. ¿Por qué? Porque había ahí un hijo irresponsable que tenía que aprender. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner límites. Así que definamos. ¿Qué es un límite? Un límite es una demarcación establecida, es una línea que no se debe cruzar. No se debe cruzar. Ahora, hay límites visibles y hay límites invisibles, ¿no es cierto? Una línea establecida, por ejemplo, que no se ve, están en las fronteras, dividen, son líneas invisibles. Pero ¿qué lo hace visible? La presencia militar, ¿no es cierto? La presencia militar de cada país. Dividen, ¿no? Un área de la otra. Eso es un límite. Ahora, Dios ha establecido límites en la creación y algunos límites son considerados como leyes que no se pueden violar, porque si lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias de eso. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué pasaba? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí estableció una orden, un principio y estableció también una consecuencia. Si se pasaba por alto, veamos un poquito más. Los límites también son morales, son líneas de ética, líneas éticas que dividen lo bueno de lo malo. Son principios morales. ¿Existe eso? Sí. Cuando se respeta, hermanas, esos principios hay un premio. Ahora, Dios puso un límite moral para Adán y Eva. Y un límite basado en la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Mientras ellos respeten esa línea, ellos iban a disfrutar de la abundancia y del huerto y de la presencia de Dios. Pero cuando se transgrede un límite, bueno, el pecado entra y hay que sufrir las consecuencias. Y eso fue lo que pasó. Fueron descalificados Adán y Eva para permanecer dentro del huerto. Y cuando Dios nos comunica sus límites, son de manera clara. Y lo que nosotras tenemos que hacer es respetarlos. Al traspasarlos, inevitablemente vamos a sufrir. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Sufrieron instantáneamente las consecuencias de haber pasado esos límites. Dice en Génesis 3:17,
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Las consecuencias. Ahora es interesante que eh, Dios establece límites personales. Primero trató el asunto con Adán, luego trató el asunto con Eva, porque cada uno voluntariamente pasó por alto esos límites y ahí estaban las consecuencias. Sigamos. Los límites personales son los que separan a una persona de otra. Nos separan. Hay una distancia. A veces no se trata de algo físico, sino de respeto, de respeto. Eva fue una mujer sin límites, porque le permitió a la serpiente ejercer influencia indebida en su vida, en su mente y en su corazón, y los resultados no fueron nada saludables, porque ella tomó una decisión. Adán también fue un hombre sin límites al permitir que su esposa ejerza influencia indebida sobre él. Es lindo cuando una mujer tiene influencia, pero una buena influencia, una influencia santa en la vida de su esposo, de sus hijos y de otras personas. Pero es triste cuando esa influencia va a llevar a pecar a la otra persona. Y eso pasó. Saben, los límites también son la base de nuestra identidad personal, individual. ¿Quién es usted de manera singular? Sus responsabilidades, sus decisiones. Usted es responsable de todo eso, de sus creencias, de sus acciones. Y ahí está, en Génesis 3, 12 al 13 dice ahí, Adán, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Dios comenzó a confrontar a este hombre y a esta mujer. Y ella se sintió engañada por la serpiente. En realidad, si bien la serpiente o Satanás la engañó, pero ella fue engañada también por su propio corazón al creer una mentira, al, al extenderle el oído a alguien que no era Dios. Y eso pasa muchas veces con los hijos de Dios también. Bien, veamos el propósito de los límites. ¿Cuál es el propósito? Los límites saludables están diseñados ¿para qué? Para que nosotras lleguemos a ser buenas mayordomos de las cosas que nos han sido confiadas. Saben, la falta de límites personales en la vida, por ejemplo, de Adán y Eva, provocó terribles consecuencias. La falta de límites en la vida de este matrimonio que les compartí provocó que estos padres se rindieran ante el comportamiento controlador de un hijo consumista. Y las consecuencias provocaron y provocan dolor físico, emocional y espiritual también. Ahora, los límites saludables hacen que nosotros crezcamos y nos desarrollemos como buenas mayordomas. Ahí dice de qué, a ver, buena mayordomía de qué? De la gente y de las relaciones que Dios nos ha dado para que nosotros cuidemos, sea de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro esposo, nuestro cónyuge. Luego tener una buena mayordomía de todo aquello de lo que Dios nos hace responsables, tal vez de su casa, de su trabajo, no sé, de su cocina, de sus recursos, tener límites. También nos hace buenas mayordomas de aquello
que debemos lograr cumplir en nuestras vidas, que son los propósitos de Dios para nosotros. Entonces, los límites nos protegen al permitir que las cosas que son seguras y constructivas permanezcan cerca de nosotros. Y nos alejemos de las cosas que son inseguras y destructivas. Por ejemplo de límites. Todas conocemos, una barda es un buen límite, una muralla, ¿no es cierto? Una buena cerca. Protege a nuestros hijos e incluso a nuestras mascotas de que salgan fuera de los límites y corran peligro. Una buena barda, una buena muralla en casa nos protege a nosotras del peligro y también de que gente extraña se introduzca en nuestra casa. Los límites son para nuestra protección, así como un muro, ¿no es cierto?, de una casa. Los límites nos evitan incluso dar más de lo que debemos y nos protegen también de los demás para que no tomen más de lo que debieran. Los límites nos dan la posibilidad de disfrutar de buenas relaciones interpersonales. Y eso es lo que necesitamos considerar en todo este asunto, en todo este tema. Fíjense lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda límites. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Saben? Debemos guardar nuestro corazón dice, sobre toda cosa guardada. Guardar nuestro corazón. Es decir, debemos guardarlo como un tesoro que tememos perder. Y esto de guardar sobre todas las cosas nos habla de que debemos tener extrema vigilancia con nuestro corazón, de respetar, de que nuestro corazón respete los límites establecidos por Dios. Dice, porque de él mana la vida. ¿Saben? Nuestro corazón es el centro y fuente de nuestra conducta. Por lo tanto, nuestro corazón debe ser dócil a la conducción o a la guía del Espíritu de Dios dentro de sus límites, dentro de los límites establecidos por Dios, dentro de los límites de Dios. Importante nuestro corazón, hermana. Luego, ¿por qué Dios nos pone límites? Bueno, Dios nos pone límites. Hay más razones, pero creo que estas son las más importantes. Si usted tiene razones más importantes, al final podemos compartir. Pero creo que esto es básicamente lo importante. Dios desea protegernos de afuera, es decir, de los peligros que hay afuera. Accidentes, ataques de otras personas, peligros naturales. Luego, de adentro, es decir, de nuestro corazón engañoso. Nos quiere guardar del pecado. Saben, hay una palabra, la palabra transgresión. Y esa palabra viene del latín que significa atravesar, sobrepasar los límites. Es cuando no respetamos o saltamos por alto. ¿Han visto esas personas que saltan los muros? ¿Qué le llamamos? Ladrones. Pasan el límite de aquello que debieran. Y cuando nosotras transgredimos los límites de Dios, pasamos por alto la palabra de Dios. Estamos saltando las normas de Dios y también las buenas costumbres que nos han enseñado y las hemos aprendido. Pero también, ¿por qué Dios nos pone límites? No solamente para protegernos, sino también por propio diseño, por diseño divino. Es un diseño de Él para nosotros. Nos guarda de las consecuencias, de sufrir consecuencias.
por pasar por alto su palabra. Dios tiene un bosquejo de nuestra vida, un diseño, es un bosquejo, es un esquema. Y Dios ha puesto límites. Y si nosotras vivimos fuera de esos límites, no vamos a cumplir con el diseño de Dios. Y Dios tiene un diseño para nosotros. Y Dios ha señalado eso en nuestra vida, en el lugar donde vivimos, cómo vivimos y cómo nos desenvolvemos. Y Dios quiere que lo hagamos dentro de los límites. Si no, las consecuencias. Si yo salgo afuera, voy a sufrir las consecuencias. Pero también cuando yo vivo dentro de los límites del diseño de Dios, del esquema, del bosquejo que ha hecho Dios de mi vida, voy a tener recompensa, voy a disfrutar de las recompensas, que es una vida abundante. Y bueno, yo tengo que limitarme a eso, porque si me sobrelimito, voy a sufrir, voy a sufrir. Ahora veamos lo que los límites personales me permiten. Lo que los límites personales me permiten. Primero, bueno, los límites personales me permiten determinar lo que me pertenece y lo que no me pertenece y lo que le pertenece a los demás. Luego, designar las cosas sobre las cuales usted tiene prioridad. Usted puede decidir qué y quién tendrá una prioridad en su vida. Puede tener control sobre su propio cuerpo, comportamiento y emociones. Aprender a tener límites sobre eso, sobre sus pensamientos y sus convicciones morales también. También los límites personales nos permiten delinear la forma en que nos vamos a apegar a nuestras convicciones morales y establecer también nuestras relaciones personales con otras personas. Entonces, los límites nos ayudan a establecer orden en nuestro mundo personal y en el mundo que nos rodea también. La Biblia dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Todas las cosas. Pero también los límites personales comunican. ¿Qué comunican? Bueno, los límites personales comunican lo que es usted y lo que no es, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que quiere, lo que no quiere, lo que cree, lo que no cree, lo que escoge, lo que no. ¿Qué más? Lo que soporta y lo que no soporta, lo que acepta y lo que no acepta, lo que dará y lo que no dará. Sus límites personales comunican eso, es decir, lo que usted es, lo que usted va a dar. ¿Saben? Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es decir, todo esto que soy yo. Sí, el fundamento de eso que soy yo es la sabiduría de Dios. Voy a tener límites ordenados. Voy a saber lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es santo y lo que no es santo. Y aquí dice que esa sabiduría vale más que el oro preciado. Y esa inteligencia vale más que la plata. Sigamos. Veamos diferentes tipos de límites. Hay diferentes tipos. Ahí tienen ustedes límites emocionales y mentales. Son la forma en que nosotros pensamos, la forma en que compartimos con los demás, luego la forma en que nosotros nos relacionamos respetando los límites, las reglas, las normas de los otros.
buscando siempre el mayor bien. También los límites emocionales y mentales tienen que ver cuando expresamos las reglas que establecen nuestras relaciones interpersonales, nuestras ideas, nuestras opiniones personales. La Biblia dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Necesitamos tener límites en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Cuando nuestro fundamento no es Dios, nuestra mente se va a disparar a cualquier lado. Vamos a pecar con nuestra mente. Acuérdense que el asiento de nuestras emociones son nuestros pensamientos, es nuestra mente. Y si en nuestra mente las cosas no están en orden, en nuestras emociones tampoco habrán orden. Luego, ¿qué más? Los límites espirituales. Es decir, nuestra relación con Dios, nuestra relación correcta con Él, ¿no? De confianza, nuestra vida, que sea una vida agradable a Dios, que le honre a Dios. Fuera de eso es vivir una vida sin límites. Luego tenemos que aprender a distinguir entre la voluntad de Dios y la voluntad de los demás, que a veces intentan imponernos su voluntad. Yo debo vivir haciendo la voluntad de Dios, no de los demás, aun cuando la voluntad de los demás sea buena, ¿no? Pero mi norma debe ser vivir en la voluntad de Dios, comprometerme a vivir controlada por Cristo, no por la gente, sino por Cristo. Y eso, hermanas, cuando empecé a repasar todo esto, empecé a estudiar, yo me di cuenta también que a veces yo salto la barda, ¿sí? Cuando permito que otras personas decidan por mí, que otras personas manejen mis compromisos, eh, mis relaciones, mis respuestas, mis actitudes. Y es que tenemos que empezar a examinarnos y tener límites que nos ayuden a vivir dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que evitar personas que sean abusivas, manipuladoras, que incluso que provoquen una división. Hay personas que dividen familias, que dividen iglesias, porque se pasan la barba, no respetan los límites, toman decisiones independientes, sin respeto de las demás personas, incluso de los pastores o los ancianos en una iglesia. Entonces, los límites espirituales también me van a llevar a vivir una vida cristiana victoriosa, ¿sí? Cuando están dentro de los patrones de Dios. Dice la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar su palabra me va a ayudar a establecer esos límites para no pecar. Pero también hay los límites morales o éticos. Estos me ayudan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, vivir una vida moral. ¿Saben? Podemos ser, somos creyentes, pero hay muchos creyentes que viven una vida de inmoralidad. Y eso es muy triste. Ahora, la inmoralidad no solamente tiene que ver con la pornografía, la sexualidad, las películas, tienen que ver con muchas cosas, con muchas áreas de nuestra vida, en las formas en que manejamos los recursos, la vida moral es muy importante y debe ser establecida por las normas de la palabra de Dios. Tenemos que apreciar el valor real de las personas. Las personas tienen un precio y es la misma sangre del Señor Jesucristo. Yo debo ver a las personas desde esa perspectiva. Luego, la ética, la vida moral, las éticas morales, me van a llevar
a vivir una vida transparente, ser la misma en público y en privado. Y me van a llevar a diferenciar el carácter de una persona también, las intenciones de una persona, y a evaluar de forma correcta el pensar y el actuar de los demás. Saben, a veces hay personas que reaccionan de una forma porque probablemente estén pasando por un tiempo difícil de dolor, y eso me va a ayudar, el respeto hacia ellas, el verlas a través de la persona de Dios me va a ayudar a comprender por qué actúan como actúan y a respetarles aun cuando esas personas estén no respetándome a mí, ni considerándome a mí, pero me va a llevar a eso. Y esos límites de amor con los que yo trate van a llevar también a la persona a considerar la forma en que están viviendo. La palabra de Dios en Génesis 4:7 es bien interesante lo que dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios está confrontando ahí y dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjense, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Bien, veamos algunos límites físicos que tienen que ver también con límites sexuales, ¿no? Los límites físicos, bueno, me permiten a mí determinar quién me toca y quién no me toca. ¿Mm? Hay personas que tienen intenciones, especialmente a veces con las mujeres jóvenes, con las señoritas, ¿mm? Que pueden tener malas intenciones incluso cuando las tocan o cuando intentan abrazarlas con demasiado cariño. Bueno, el tener límites establecidos yo con principios bíblicos me va a permitir sacar mi bandera de frontera cuando alguien, mi bandera roja, cuando alguien intente sobrepasar ese límite. Y también me va a guardar para que yo tenga una respuesta correcta de respeto y de honestidad. Los límites físicos, por ejemplo, a las señoritas que están de novias, tener límites establecidos, las va a guardar de un posible desliz sexual antes del matrimonio, de apresurarse y tener eso bien rayada la cancha, les va a ayudar. ¿Saben? Les comparto algo muy personal. Cuando estábamos de novios con Freddy, cuando nos pusimos de novios, lo primero que Freddy estableció conmigo, y que bueno, ese fue su pastoreo en mi vida, ¿no? Lo primero que él estableció fueron los límites. Él rayó la cancha. Y eso me ayudó a mí y a él, porque lo primero que quisimos cuidar fue nuestra pureza hasta nuestro matrimonio. Él estableció, saben, vivíamos en Cochabamba. Mi familia no vivía en Cochabamba, vivía en otro país. La familia de Freddy vivía en otra ciudad. Estábamos solos. ¿Quién iba a poner esos límites? Bueno, fue el Señor. Con la palabra de Dios en nuestro corazón. Y en Freddy dijo, bueno, estos van a ser los límites. Y fuimos muy estrictos, ¿sí? Al punto que no nos agarrábamos ni de la mano, porque estábamos solos y habíamos establecido principios de nunca estar solos, siempre estar en un lugar público, siempre estar con personas. Nuestras salidas tenían que ser en lugares donde había gente. No podíamos ceder porque de eso dependía, hermanas, permanecer fieles al Señor. De eso dependía un día seguir siendo usados por el Señor. No podíamos darnos el lujo de perder semejante privilegio por el placer de un momento.
Incluso habíamos establecido ni siquiera hablarnos al oído, cerca, porque nuestra prioridad era servir al Señor. Y así fue, así fue. Y fue maravilloso, hermanos. Es importante rayar bien la cancha antes de entrar en juego. Necesitamos hacer eso, porque eso nos va a proteger, incluso si el otro quiere pasar los límites, cuando yo tengo establecido todo. Es más, en los límites fijos, cuando yo tengo claras las cosas, voy a evitar que personas sean violentas conmigo. Porque voy a sacar mi bandera nuevamente. Va a protegerme de amenazas, de peligros, de riesgos, de daños que otros puedan causarme. Va a protegerme de algo inapropiado que vaya en contra de mi integridad física, moral, espiritual. Y yo, usted, somos las que tenemos que determinar quién me toca y quién no me toca. Y debemos poner eso de manera muy clara. Sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Saben, hermanas, nosotras somos ajenas. No nos pertenecemos a nosotras mismas. Le pertenecemos al Señor. Fuimos compradas, rescatadas con un alto precio. Dice, por eso es que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Saben? Cuando yo paso los límites establecidos por Dios para mí, yo estoy en contra de Dios. Cuando permito que otros pasen esos límites, estoy permitiendo que otros tengan autoridad sobre algo ajeno, porque mi persona, todo mi ser, le pertenece a Dios desde el momento en que yo le conocí a Cristo como mi Salvador personal. Qué importante, entonces, es mantener esos límites saludables y reconocerlos y entenderlos también. Somos personas con identidad propia, separadas las unas de las otras, aunque vivimos por ahí cerca o juntos en la familia, pero somos seres individuales, independientes. Por lo tanto, somos responsables delante de Dios en cómo vivimos, en cómo respetamos nosotras los límites personales. Ahora, debemos reconocer que los límites son saludables. Debemos ejemplificarlos en nuestra familia. Debemos enseñarles. Más adelante vamos a ver cómo enseñar a nuestros hijos. Debemos desarrollarlos en nuestras relaciones más cercanas. Deben arraigarse en la perfecta voluntad de Dios. No en nuestros pensamientos ni en nuestros propios juicios, sino en la voluntad de Dios. Y entender que los límites saludables van a proveer de qué? De su seguridad, confianza en quiénes somos, la capacidad de decir no a los demás sin sentirnos culpables o con temor. Y vamos a poner cercas de protección, no para vivir lejos de los demás, no para alejar a los otros, sino para vivir en confianza y en la plena certeza del respeto. Dice Mateo 22, 37 al 39. Interesante. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La forma correcta de tener límites es amando a Dios. Amando a Dios con todo nuestro corazón. Eso va a delimitar
que podamos amar a nuestro prójimo como debemos hacer. Bien, sigamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a los límites? Aquí vamos a dar una lectura y como un repasito. Bueno, la voluntad de Dios respecto a los límites es que nos tratemos unos a otros con respeto. Eso dice Primera de Pedro 3:17. Honrad a todos, es decir, respetar a todos. Luego, la voluntad de Dios es que nos centremos en escucharnos unos a otros y con atención y meditemos en nuestras palabras antes de hablar. Dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Debemos aprender a escuchar. Luego, la voluntad de Dios es que expresemos también cuando estamos enojadas, que expresemos nuestra ira de manera apropiada entre nosotros, porque a veces nosotras sacamos de las casillas a otras personas y otros nos sacan de la casilla a nosotras, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que aprender a expresar nuestro enojo de manera apropiada. Esa es la voluntad de Dios respecto a los límites. No es que nos traguemos nuestro enojo, porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Siguiente. La voluntad de Dios es que participemos y nos beneficiemos de la sumisión mutua. Estar sumisos unos a otros. Eso es lo que dice Efesios 5:21. Luego, la voluntad de Dios es que no mintamos, sino que hablemos la verdad con otros desde el fondo de nuestro corazón, desde nuestro corazón. Tengamos cuidado, porque a veces la mentira está ahí, ¿no? Arraigada, tiene su garra clavada en nuestro corazón y la palabra de Dios nos anima, nos dice desechando la mentira. ¿Saben lo que es desechar? Es tirar algo que no sirve, que nos perjudica, que es un estorbo y debemos desechar, tirar eso. Y dice, debemos hablar la verdad, cada uno con su prójimo. Luego, la voluntad de Dios es que reconozcamos y nos hagamos responsables de nuestros propios errores, de nuestros pecados y que nos perdonemos unos a otros. También perdonemos el pecado y el error que otros cometen. Por eso la palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas, porque nos ofendemos, nos vamos a ofender en algún momento, espero que no. Pero si pasa eso, debemos perdonarnos, debemos soportarnos en amor, en amor. La voluntad de Dios respecto a los buenos límites. La voluntad de Dios es que digamos sí o no sin sentirnos culpables. Dice que vuestro hablar sea sí o no. Debe ser así, con libertad. Luego, la voluntad de Dios es que que nos neguemos a pecar contra Cristo, violando la conciencia de los demás. Dice la palabra de Dios de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecar. Qué importante esto. Puedo pecar contra otros, herir a otros, y cuando estoy haciéndolo contra otros, lo estoy haciendo contra Cristo. Y debemos negarnos, debemos restringirnos, debemos poner límites de amor y respeto hacia los demás. Luego, la voluntad de Dios es que demos y recibamos exhortaciones justificables y que evitemos burlarnos también de nosotros. A veces tenemos que exhortarnos, ¿no es cierto? Unas a otras. Dice la palabra de Dios, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia. Y el que lisonjea, dice, mayor gracia que el que lisonjea con la lengua.
tenemos que aprender a exhortarnos con amor. Es una reprensión con amor, no con reclamos, con acusaciones, sino con amor. Ese es el límite. Luego, la voluntad de Dios es que apelemos a una autoridad más elevada cuando sea necesario. Cuando el apóstol Pablo lo maltrataron, ¿no?, los líderes judíos, él dijo simplemente a César apelo. Bueno, porque habían sobrepasado los límites. Entonces podemos apelar a una autoridad más alta cuando alguien está sobrepasando algo que no es correcto. Puedo ir a los ancianos, a los pastores, y en algunos casos, cuando hay abuso, cuando hay violencia, tengo que ir, bueno, a la policía, a las leyes, a las normas del país, ¿no?, donde vivimos. Luego, la voluntad de Dios es que nos apartemos de situaciones abusivas. ¿Sí? Cuando hay abuso, cuando hay personas muy torpes, la voluntad de Dios es que haya límites. ¿Sí? Y dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, ¿no? Estas personas reactivas, ¿no?, y explosivas. Bueno, la voluntad de Dios es que nos apoyemos unos a otros en lo emocional y también en lo espiritual. Por eso es que la palabra de Dios nos anima a no dejar de congregarnos. Bueno, este tiempo es un tiempo, bueno, es un paréntesis, ¿no?, en la historia, pero cuando podamos hacerlo, debemos congregarnos físicamente. Y si no, bueno, creo que todos estamos haciéndolo por Zoom. A veces somos muy cómodas, ¿no? Ah, voy a ver por el YouTube, ¿no?, después. Y en la mañana voy a dormir hasta más tarde, por ahí el domingo. Hermanas, debemos escucharnos y tratar de esas cosas. No es posible que seamos muy reglas cuando hay las reuniones presenciales, pero cuando nos toca quedarnos en casa, recreo, ¿no? No, tenemos que también estar reunidas con la iglesia. Si es necesario a través del Zoom, hay que hacerlo. Bueno, algunas características, miren, recién estamos en características, hay mucho, mucho para ver, vamos a tratar de hacerlo rápido. Bueno, cuando la gente trata de distinguir los límites buenos y los malos, bueno, a veces es un poquito, no sabemos cómo rayar la cancha, ¿no? Vamos a ver algunas diferencias. Primero vamos a ver los límites equivocados. Bueno, una persona con límites equivocados se define a sí misma con base a lo que otros dicen o sienten respecto a sí misma, hacia la persona, ¿no? Bueno, y van a hacer cualquier cosa por sentirse aceptados, incluso van a hacer cosas malas. Los límites equivocados es cuando usted no expresa su opinión por temor a lo que la gente va a decir, tal vez no esté de acuerdo. Luego se aísla, una persona que tiene límites equivocados o que no los tiene, se aísla para minimizar el sufrimiento y se ve a sí misma como una víctima. Luego busca a muchas personas para tener relaciones interpersonales, pero al final no confía en ninguna. No confía en ninguna. Luego se enreda en muchas relaciones, pero cuenta con muy poca cercanía con las personas. Se retrae, ¿no? Encubre sus sentimientos, siente probablemente que no está muy segura de amar y ser amada. Bueno, y no crece en su relación. Luego es inconsistente al establecer límites. Sin embargo, cuando decide respetarlos, responde emocionalmente y piensa que o está actuando de manera activa, muy activa o muy rígida o inflexible y cede y baja la guardia, ¿no? Tiene temor a no agradar a otros. Luego manipula emocionalmente a otros para que llenen sus
algunas necesidades, ¿no? Porque probablemente alguien no está de acuerdo con usted o con la persona y piensa que es una agresión. Hay personas que piensan que cuando uno no está de acuerdo con ella, piensan que esa es una agresión y la persona se enoja. Y no es así. Eso es tener límites equivocados, de no respeto a la opinión de los otros, ¿cierto? Bueno, luego los límites equivocados. Esta persona aprende a utilizar los límites como armas ofensivas contra los demás. No se da cuenta de la forma en que permite que los demás también la maltraten. Cuando se hacen burla, cuando la ignoran, sostienen relaciones con personas manipuladoras. Eso es lo triste. Pero también existen límites saludables. Y estos límites saludables, bueno, aquí están sus características. La persona sabe que Dios la acepta y que la creó con un propósito. Y eso es lo que la anima, ¿cierto? No tiene temor de expresarse con respeto, por supuesto. Aún ante el riesgo de que lo hieran, establece relaciones con base en el respeto mutuo. Aunque no todo el mundo es digno de confianza, eso lo sabemos todas, dice que esta persona cuenta con amigos, tal vez no muchos, pero amigos confiables y permanentes en su vida. Decide ser completamente abierta y transparente, aun cuando lo critiquen, pero va a ser transparente. Sus límites son consistentes, sin embargo, al mismo tiempo, son flexibles. Son flexibles porque consideran a los demás. Luego puede expresar lo que quiere y cómo se siente y dialogar con las personas, con los demás, con apertura, sin temor. Utiliza los límites como salvaguarda de amor. Y sus límites le ayudan a identificar cómo los demás lo maltratan o cómo otros maltratan a los demás. La palabra de Dios dice, la ciencia del prudente está en qué? En entender su camino, sus límites. Más la indiscreción de los necios es engaño. Entonces, como hijas de Dios, en pleno desarrollo y creciendo en el Señor, tenemos que entender que la prudencia nos va a guardar y nos va a ayudar a entender el camino que Dios ha marcado para nosotros. Bien, algunos indicadores que ayudan a identificar que se han traspasado los límites. Aquí vamos a hacer algunas preguntas, ustedes pueden leerlas. Vamos a ver, voy a ver si después les podemos pasar todas estas diapositivas para que ustedes puedan tener este material. Es muy extenso, sé que cuesta tomar apuntes, así que vamos a ver la forma de pasarles estas diapositivas, ¿sí? A su WhatsApp. Preguntas. ¿Le cuesta trabajo tomar decisiones y mantenerse firme aun cuando lo contradigan? Bueno, es una lista de comprobación cuando se han traspasado los límites. ¿Busca la opinión de los demás antes de tomar una decisión? ¿O ya ha tomado decisiones, ¿no? En base a la voluntad de Dios? ¿Se siente dudoso para dar su opinión cuando se la pide? ¿Le da temor expresar lo que siente? ¿Le es difícil hacer contacto visual con los demás? ¿Le cuesta pedir ayuda a otros? ¿Teme perder el amor y el afecto de quienes le rodean o de sus amigos o amigas? ¿Evita pedir a la gente que le regresen las cosas que usted ha prestado hace mucho tiempo? A veces nos da vergüenza, a mí me pasa, ¿no?
¿Le cuesta trabajo recibir cumplidos sinceros de parte de los demás? Hay personas que no les gusta que les hagan cumplidos, reconocimientos. Ah, son personas que no tienen límites buenos respecto a eso, ¿no? Emocionales. Se queda con algo que compró y no quiere devolverlo porque le da temor. ¿Sí? Le da temor que le llamen la atención o que le reclamen. Tiene gran necesidad de reafirmación de los demás. Hace más de lo que le corresponde cuando trabaja en un proyecto. Le cuesta trabajo denunciar las injusticias. Siente que va a ser chismoso, ¿no? ¿Alguna vez dice sí cuando en realidad quiere decir no? A mí me ha pasado eso muchas veces, hermano. Decir sí, sabía que tenía que decir no. Tiene la necesidad de responder inmediatamente cuando suena su teléfono, al WhatsApp, al Facebook, cuando apenas recibe un mensaje, porque hay que agradar, ¿no? Hay que responder, porque si no, ¿qué va a decir, no? Se siente culpable cuando dice no a alguien que le pide que le dé su tiempo. A veces eso es difícil, especialmente en el servicio al Señor. En algunas ocasiones se ha perjudicado, se ha adjudicado, dice, perdón, ya estamos en otro, ¿no? Ahí está, no encontraba. En algunas ocasiones se ha adjudicado la culpa por errores que cometió. A veces sentirse culpables de cosas que por ahí no hemos cometido, pero esa es la culpa falsa, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Se han dado cuenta que en todas estas preguntas había un común denominador? El temor. El temor a ofender, el temor a quedar mal, el temor a que me critiquen, temor. Dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, y aunque contra mí se levante guerra, si yo estoy en el Señor, en lo correcto, yo estaré confiado. Eso decía el salmista. Y eso debemos decir nosotras también, porque necesitamos temer a Dios y no a los hombres. Debemos vivir en absoluto respeto y consideración por los demás, pero nunca tener el temor de hombre en nosotros, porque si no vamos a terminar agradando a todos menos a Dios. Incluso voy a ser desagradable a mí misma por no poder poner límites saludables. Ok. ¿Qué consecuencias puede provocar resistirse a los límites? Aquí vamos a ver un pasaje. Bueno, recordemos, si vivimos dentro de los límites, va a haber recompensa. Si los transgredimos, va a haber consecuencias, va a haber pérdida. Aún las llamadas así victorias serán una pérdida, porque una victoria pasando los límites establecidos por Dios es una transgresión. Es una transgresión. Y vamos a aprender eso en la vida de Moisés, por ejemplo. Dios había establecido leyes, había establecido instrucciones y le había dado instrucciones a Moisés. Pero él, llevado por sus emociones, por su enojo, tomó otras determinaciones y pasó por alto, se pasó la barda, ¿no? De las instrucciones de Dios. Dios le había dado órdenes. Y así nosotras también debemos reflejar en nuestra manera de vivir la obediencia a Dios. Cuando el Señor nos pone límites a través de sus mandamientos, de sus instrucciones,
porque si no van a tener repercusiones en nuestra propia vida. Dice la palabra de Dios, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, ¿no? Cuando él tenía que hablar a la roca y la golpeó, ¿no? Diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán. Fíjense lo que le dice, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Ahora fíjense, y le dice, y muere en el monte al cual sube. Y se unió, y se ha unido a tu pueblo. Y así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí, en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, pero no entrarás, dice más, no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Hermanas, obedecer a Dios es santificarle, santificarle. ¿Y cuántas veces nosotras hacemos lo que nos parece que es correcto y pasamos por alto el límite de las normas establecidas por Dios, pensando en que vamos a hacer bien, llevadas por nuestras emociones? Y Dios estableció y le dijo, bueno, muere ahí, muere. Y así fue, ¿no? Así fue lo que sucedió. Así fue con Adán y Eva también. Entonces, ¿hay consecuencias? Sí. Pero a veces nos queremos incluso hasta resistir, ¿no? A eso, a esos límites. Y hay consecuencias por resistirse a los límites. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida de nosotras. Cuando hay un manejo del uso del dinero, cuando hay un manejo de las finanzas, ¿qué restricciones tiene que haber? Bueno, empezar a retener esos fondos y hacer una exhaustiva rendición en el caso de nuestros hijos, con nuestro esposo, nosotras. Si hay un mal uso del dinero, tenemos que ser responsables y tenemos que poner restricciones, y eso es lo que no nos gusta. Un día me pasaron vieron esas imágenes chistosas que pasan, ¿no? Y era una gata, ¿no? Una gatita, ¿no? Pero si quisieron un juego de imagen, le pusieron unas pestañas así y unas cejas, ¿no? Ahora lo que está de moda, esas cejas, ¿no? Dibujadas. Bueno, y la pregunta ahí era, ¿en qué gastaste el dinero? ¿En qué se fue el dinero? Obviamente del esposo, ¿no? De la gata, del gatito. Y la gatita dice, no sé, tenía los ojos grandes, ¿no? Y las cejas bien delineadas. Y a veces no sabemos en qué tontería se nos fue el dinero. Entonces, y no nos gustan los límites en ese asunto, pero hay que poner límites, ¿sí? Porque hay consecuencias, ¿no? ¿Cuándo nos resistimos a los límites? Tal vez eh, cuando hay una amenaza contra la integridad física. Tal vez tal vez hay alguna señorita que está saliendo con un joven que es violento, o por ahí está teniendo amigas muy dominantes, muy explosivas, y a veces nos resistimos a poner límites con esas personas. Pero saben, hay una amenaza contra nuestra integridad y vamos a sufrir después las consecuencias de eso. ¿Cuántas señoritas se casaron con hombres violentos? Porque cuando probablemente les agarró del brazo y ¿no? La sacudió en su noviazgo, no se dieron cuenta y no pusieron límites y apartarse de esa persona. Bueno, cuando se dicen mentiras, cuando hay adulterio, cuando hay abuso verbal, hacer caso omiso de un no, cuando no se respeta el tiempo del otro, ¿no? Son límites que se van a pasar por alto.
perdón, y tenemos que establecer límites, porque las consecuencias van a ser terribles. Sigamos, las causas. Causas. De experiencias, a ver, ahí está. ¿Qué experiencias en la vida nos ayudan a aprender acerca de los límites? Bueno, ¿qué experiencias? Aprendemos de nuestros padres, que fueron nuestros modelos, algunas veces malos modelos de límites. Acuérdense que en la familia se forma o se deforma la persona de un individuo, ¿no? Luego, ¿en qué aprendemos? A poner límites, acerca de los límites, conocer cada vez más a Dios. Las relaciones que tenemos con la familia, con los amigos y otras personas nos enseñan a poner límites. El recibir corrección, enseñanza y disciplina nos están enseñando a tener límites. La relación entre recibir recompensas y castigos, ya sabemos, eso nos enseña a poner límites. Cuando cometemos errores y pecamos, nos arrepentimos, confesamos, eso también nos enseña hasta dónde debemos llegar. Escuchar y recibir sabiduría de los demás nos enseña a poner límites. La palabra de Dios dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenemos que aprender a través de todo eso. ¿Cuánta ayuda es demasiada ayuda? También pensamos. Consideremos cuando ayudamos a otros. A veces no tenemos límites o no tenemos límites correctos. ¿Cuánta ayuda debemos dar a otros? También hay límites para ayudar a otros. Consideremos lo siguiente. Al permitir que un necesitado sea dependiente de usted, ¿le hace sentir que usted tiene significado en la vida de la otra persona? ¿O le hace sentir que tiene un significado en la vida? A veces el ayudar a los demás nos da una sensación de bienestar. Entonces no tenemos límites. No tenemos límites de usar nuestros recursos, incluso de usar los recursos ajenos para ayudar a otros. Pero es porque me hace sentir bien. ¿Será correcto esto? Ayudar es bueno, pero todo tiene un límite. Bajo el manto de ser una persona dadora, a veces estamos siendo como un mártir moderno para atraer la atención sobre nosotras mismas. ¿Será correcto eso? ¿Alguna vez ha pensado cuando hemos ayudado a personas? Tal vez ha pensado, tal vez ha dicho, ¿cómo pudiste haberme hecho esto, ¿no? Por ahí fue un desagravio, pero ¿cómo pudiste haberme hecho esto después de todo lo que yo hice por ti? Porque es como una deuda, ¿no? Hemos hecho bien a alguien y es como una deuda. Esa persona no nos puede defraudar, pero a veces nos van a defraudar. Por eso es que debemos tener la motivación correcta, debemos examinar nuestros motivos, orar para discernir cuál es la fuerza motora detrás de esta necesidad de ayudar a las personas. Y tenemos que considerar y evaluar. No les estoy diciendo que no vamos a ayudar, pero sí que debemos evaluarnos a nosotras mismas. ¿Cuál es el motivo por el cual yo soy tan dadora y tan ayudadora? Y por supuesto tiene que tener sus límites. Dice, todo el camino del hombre es recto según su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los corazones. ¿Los niños deben tener límites? Sí, debemos enseñarles. La palabra de Dios dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque esto es tu vida. Enseñarles a tener límites, eso les va a dar equilibrio a sus vidas. Fíjense lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Ellos establecen a través de su consejo, de su enseñanza,
límites a los hijos y esa es nuestra responsabilidad. ¿Mm? Bueno, el versículo que han memorizado hoy, hermoso, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poner límites en nuestra vida. Y a veces la cobardía, ¿no? Hace que nosotras no pongamos límites. Pero dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me encantan los límites que Dios ha establecido. Estos son, creo, los más claros. Si bien es establecido para el pueblo de Israel, esto es lo que esta era la norma de vida, pero es lo más apropiado también para nosotras porque nos enseña límites. Por ejemplo, pon a Dios primero, alaba solamente a Dios. Si ustedes leen, esto está en paráfrasis, ¿no? Usa el nombre de Dios con respeto, ¿no? No en vano. Recuerda el día de reposo. En este caso sería para nosotros el día del Señor, ¿no? El día domingo. Respeta a tus padres, no mates, sé fiel en tu matrimonio, no robes, no mientas, no envidies a otros. Límites. A través de sus mandamientos Dios estableció sus límites. Bueno, ¿debo tener un plan para establecer límites? Sí, y deben ser personalizados, es decir, yo voy a empezar a establecer límites saludables, correctos y santos en mi vida. Son determinaciones que las tengo que tomar yo. Debo vencer el temor a que otros reprueben mis límites. Debo entender que los límites son bíblicos. Dios los ha puesto desde el principio, en la creación, en nosotros, en Dios mismo. Notificaré a los demás cuáles son mis límites. Luego desarrollaré relaciones con gente que tenga límites saludables. Cuidado con aquellos que violan todos los límites. No es bueno. Tenemos que más bien tener una influencia sobre ellos para que aprendan. Reconocer mis limitaciones y seguir intentándolo. Si usted fracasa, siga intentándolo. Eso lo digo también para mí, porque yo fracasé muchas veces, pero debo seguir intentándolo. Los límites se forman en la infancia, pero nunca es tarde para establecerlos y para defenderlos. Siga haciéndolo, intentando. Animar a los miembros de la familia a establecer sus propios límites. A veces hay que establecer límites con los suegros, con los cuñados, ¿no es cierto? Con los hijos también. Y nosotras, las suegras, debemos reconocer también eso. No pasemos por alto los límites del hogar establecidos en la vida de nuestros hijos. Bueno, el concepto, dice Jung Han, ya terminando, el concepto de los límites comienza con Dios. Así que las mejores relaciones tienen límites porque protegen su corazón y protegen su hogar. Es por eso que debemos establecer. Así que este es el fin de nuestro tema y creo que el Señor es el principio de nuestros límites. Y lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestros límites espirituales. Y de ahí van a surgir los otros, con claridad, con destreza, con, eh, con cuidado y con prudencia. Eso nos va a enseñar su palabra. Gracias, hermanas, por este tiempo. Sé que ha sido largo, realmente es un tema muy amplio. Que el Señor las bendiga y que podamos establecer esos límites. Le voy a pedir a Katy, que está aquí presente de Chile, por favor que ore al terminar este estudio y luego le entregamos el tiempo a Ofelia. ¿Sí? Sabrina, para guiar. Oremos. Amado Señor, le damos gracias en esta hora por el privilegio que nos da de poder aprender, Señor, cada vez más. Señor, es un desafío la enseñanza que hemos recibido,
Ayúdanos, Señor, a ser sabias en un mundo que cada vez va más en contra de tus límites, Señor, de tu sabiduría, de tus planes. Señor, aquellos planes que usted hizo en el principio para nuestro bienestar. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría para caminar dentro de los límites que usted ha establecido, Señor. Le pedimos que nos perdone también por las veces que, Señor, con rebeldía en nuestro corazón hemos traspasado aquellos límites, Señor, y hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Señor, ayúdanos a volver al camino siempre, aunque, como decía hermana Anita, nos equivocamos muchas veces, pero Señor, gracias porque usted siempre nos da la oportunidad de comenzar otra vez, porque usted está ayudándonos, Señor, a poder comenzar de nuevo. Señor, bendícenos y ayuda a cada persona, a cada mujer que está aquí congregada, Señor, para que en su vida, Señor, pueda establecer los límites que usted tiene para cada una. Bendíganos, Señor, y le alabamos, le damos las gracias por su palabra que siempre nos guía. Señor, sin ella estaríamos perdidas y te damos las gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos para poder ver, para poder entender, Señor, lo que usted quiere para nosotros. Gracias, Señor, por hermana Anita, por la sabiduría que usted le ha dado a ella, Señor, para poder enseñarnos en este día. Bendígale y bendiga, Señor, este ministerio que tanto nos bendice, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.